Saludos, estimados participantes. Mi nombre es José Paredes y el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es la segunda unidad temática correspondiente a la materia de Derecho Administrativo Especial. Como bien se analizó en la clase anterior, esta es una materia en la que vamos a ver un poco lo que es la relación entre los particulares con la administración pública, así como los distintos tipos de derechos que reconoce tanto la Constitución, pero reconoce en cuanto a la administración pública o que el Estado debería garantizar de una manera un poco especial. ¿Y por qué digo especial? Recordemos que Venezuela tiene una característica bastante particular, que es reconocida o que está regulada en el artículo 2 de la Constitución, que dice que Venezuela está constituida como un Estado social de derecho y de justicia. Mucho de lo que vamos a ver en esta materia, que ya vimos en la primera unidad temática y que vamos a continuar viendo a lo largo de esta materia, es este carácter social que tiene el Estado venezolano, esta influencia del estado de bienestar adoptado primeramente por los estados europeos después de de la Segunda Guerra Mundial y que ha tenido una vigencia bastante larga a lo largo de Venezuela, no solo en la constitución vigente, sino también en estados anteriores, el papel del Estado era un papel bastante activo dentro de la vida de los ciudadanos. El día de hoy vamos a ver lo que son los derechos económicos, así como lo que son las limitantes a estos derechos económicos y el derecho de propiedad. Pero el derecho de propiedad visto desde una perspectiva un poco diferente de lo que es el derecho administrativo o la responsabilidad del Estado con respecto a los particulares con relación a su derecho de propiedad. En primer lugar, tenemos que decir que los derechos económicos o de carácter económico están reconocidos por la Constitución en el artículo 112 y siguientes, ¿no? Tenemos que decir que la Constitución me señala no tanto derechos, sino que también me señala muchos limitantes o muchas condiciones para la existencia de estos derechos o para que estos derechos se desenvuelvan de la misma manera. En primer lugar, tenemos que decir que nos señala al menos dos derechos importantes, lo que es el derecho a la libre empresa y el derecho a la propiedad. Y dentro de este bloque que es legislado con respecto a lo que son los derechos de carácter económico, fuera del derecho de propiedad y el derecho a la libre empresa, tenemos una serie de circunstancias para poder garantizarlos. Tenemos medidas que afectan lo que es el monopolio, la existencia de monopolios, tenemos medidas o artículos que me regulan lo que son delitos de carácter económico, me señala la existencia de estos delitos y que tendrán que ser mejor o mayormente desarrollados en una ley especial o una ley en concreto. Tenemos la existencia de este derecho de propiedad, pero un derecho de propiedad que no es ilimitado, sino que es un derecho que está bastante adecuado a lo que es el contexto de lo que es el Estado social de derecho y de justicia. Más que todo esta Constitución que tiene un carácter con un papel del Estado bastante predominante. Tenemos que decir que, en primer lugar, el artículo 112 de la Constitución me señala que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección ambiental o interés social. Me señala la existencia de la libre empresa, me señala que cualquier persona puede dedicarse al rubro económico que le plazca o que mejor considere, pero que esa libre empresa está limitada por una serie de normas, tanto por la Constitución Nacional como por normativas especiales. ¿Y estas normativas a qué responden? ¿A qué se deben estas limitaciones a la libre empresa? Bueno, primero que nada tenemos el interés social, el orden público, las buenas costumbres, pero fuera de esto tenemos todo lo que es la utilidad o el orden público, como son normas de carácter ambiental, normas de carácter de desarrollo humano. No se pueden dictar una empresa, no se puede llevar a cabo una empresa que contravenga normas de sanidad, no se puede hablar de cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de sociedad mercantil que contravenga o que vaya en contra de lo que son normas generales de- del Estado.
Señala a su vez el artículo 112 que el Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y la justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad del trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas de planificar, racionalizar y regular la economía. Volvemos un poco a lo que estábamos diciendo anteriormente. Esto pareciera de la Constitución, y esta Constitución pues sí tiene un papel más predominante del Estado dentro de la vida de los ciudadanos que constituciones anteriores, lo cual no quiere decir que anteriormente no existía. Cuando se hablaba del Estado en el siglo XX en Venezuela, estábamos hablando de un papel bastante predominante, de un Estado que tenía unas atribuciones bastante fuertes y que se solía intrometer bastante en la vida de los particulares, no solo en la vida personal, sino también en el ámbito económico. Aquí se está diciendo y están asomando también lo que es el Estado, un conocimiento o lo que es la teoría económica de la planificación, el centralismo. Y es que se reconoce la libre empresa, pero esa libre empresa también tiene que responder fuera de lo que son las limitaciones del Estado, a la sanidad, a la seguridad, al medio ambiente, también tiene que responder a los planes económicos estatales. Por eso es que se dice que el Estado tomará medidas para planificar, racionalizar o regular la economía e impulsar esta de la manera que la planificación gubernamental lo considere más idóneo. Por eso es que, en principio, toda persona tiene derecho a la libre empresa, pero después esta tiene limitaciones, limitaciones legales, y después de que pasa esas limitaciones legales, tiene limitaciones de carácter un poco más político. Tiene que cumplir con ciertos lineamientos de lo que son los planes económicos estatales. Todo esto lo vemos en el artículo 112. De igual manera, en el artículo 113 vemos otra limitante a lo que es, no se podría decir que es una limitante, sino que es más bien una garantía a la libre empresa, y es la prohibición de los monopolios. Un monopolio en materia económica es aquella situación en la cual una persona, bien sea natural, bien sea política, se adueña de un sector de la economía. Por ejemplo, una empresa que posee el monopolio o que es la única empresa a nivel nacional que produce jabón. Esta empresa puede manipular el mercado a su favor, puede poner una serie de disposiciones en contra de los particulares, de los administrados. Es por eso que el Estado combate el monopolio y lo combate de una manera, garantizando la libre empresa, la libre asociación. No puede haber un monopolio y para poder combatirlo es necesario que existan distintas personas o distintas personas jurídicas que puedan ofrecer este servicio a la sociedad. Sin embargo, sí existen monopolios reconocidos por la ley, y es el monopolio del Estado. El primer monopolio, y probablemente el más importante, de acuerdo con la doctrina política, es el monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia. El Estado es el único que tiene la potestad de hacer uso de la fuerza. El Estado es el único que tiene la potestad de adquirir y vender armas, no a los particulares, pero sí a otros estados. El Estado es el que tiene la potestad de implementar sanciones. Ese es el más importante monopolio que es aplicado por el Estado. Pero en materia económica o en materia de administración, nosotros nos vemos afectados muchas veces por lo que es el monopolio del Estado en determinados rubros. Por ejemplo, desde la década de los 70 fue nacionalizado la industria petrolera en Venezuela. Desde ese entonces, y no ha habido un solo momento en el cual esa acción haya sido revertida, el Estado es el que posee el control de la explotación y comercialización del petróleo venezolano. De igual manera, de acuerdo con la tradición legislativa, no solo de Venezuela desde su separación de la Gran Colombia, sino desde anterior, las leyes de India disponían que todo lo que se consiguiera debajo de la tierra, entendiéndose esto como los minerales que pueda tener un terreno o el Estado venezolano, iban a pertenecer primero a la corona y después, cuando se constituyó la República de Venezuela, pues iban a pertenecer al Estado venezolano. Entonces, el Estado va a tener tanto la explotación como la comercialización de los minerales. De igual manera, actualmente pues tenemos todo lo que es el monopolio de los servicios públicos o inclusive empresas estatales que son sujetos de derecho público de carácter privado que poseen monopolios. Por ejemplo, CanTV tiene un oligopolio con respecto a otras empresas, pero es la empresa más importante con respecto al Estado en materia de telecomunicaciones y en materia de telefonía.
En materia de servicios públicos, el Estado, y si nos vamos con la Constitución, el Estado es el que tiene el monopolio en la prestación de estos servicios. Con respecto a esto, pues sale una pregunta. Si el Estado tiene el monopolio, ¿por qué empresas privadas pueden prestar servicios como, por ejemplo, la recolección de desechos o la prestación de la luz, de la energía? Aquí pues tenemos un tema y es que el Estado, estas empresas no lo ejercen por sí mismas, lo ejercen por medio de una concesión del Estado y esa concesión pues, puede ser revocada, ¿no? De modo que, a pesar de que el artículo 113 constitucional me señala de que el monopolio está prohibido y que la medida más idónea para combatir el monopolio es por medio de la libertad de empresa, de la libre asociación, pues sí está reconocido tácitamente en determinadas áreas, principalmente en aquellas que involucren o que beneficien a la administración en su carácter de administración pública. Luego tenemos que el artículo 115 me regula lo que es el derecho de propiedad, que es el segundo gran derecho económico que está regulado por el bloque de derechos económicos de la Constitución. El primero de ellos, la libre empresa, el segundo, la propiedad. Y la propiedad está enmarcada más que todo lo que es el contexto de la Constitución venezolana del 99, porque en primer lugar me dice que se garantiza el derecho de propiedad y por lo tanto toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. Esta es una transcripción principal de lo que es el Código Napoleónico de 1804. El Código Napoleónico de 1804 me decía que el derecho de propiedad era el uso, estaba constituido por el uso, el goce, el disfrute de una cosa sin más limitaciones que las que establezca la ley. Es un derecho de propiedad bastante ilimitado. Ni siquiera me determina cuáles serían esas limitaciones de ley. Solo me dice que en aquel supuesto de que la ley establezca una limitación con derecho de propiedad, pues hasta ahí llegará el derecho de propiedad. No lo extinguirá, pero será una limitante en el ejercicio de este, como una carga. Sin embargo, me señala el artículo 115 de la Constitución que la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones, obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o interés social. Ya no es un derecho ilimitado como es visto el derecho civil francés y que fue influenciado por el derecho civil venezolano. Sí me reconoce el derecho de propiedad, pero sí me establece unas limitantes bastante concretas, como lo son. Primero me establece que estará sometido a contribuciones, es decir, tendrá cargas impositivas en materia fiscal. Luego tenemos restricciones y obligaciones. Un propietario pues sí tendrá su obligación, o sea, sí tendrá su derecho de propiedad, pero este derecho estará sujeto a limitantes de carácter público y que establezca la ley con utilidad pública o interés general. Esta utilidad pública o interés general lo expone mucho mejor en el siguiente punto de este artículo 115, que señala que solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Existen circunstancias, más concretamente estos conceptos de utilidad pública e interés social, que no solo me establece una limitante, sino que inclusive puede ser una causal para la extinción de mi derecho de propiedad, ¿no? Este derecho no puede ser extinguido por una expropiación de una forma arbitraria. Tiene que seguir un proceso judicial, tiene que realizarse una indemnización y agrega la palabra pago oportuno, el artículo 115, haciendo una diferenciación con el artículo anterior, con la constitución anterior, la del 61. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Que se realizaba el proceso de expropiación, se llevaba a cabo la sentencia y al final no se terminaba de pagar o se pagaba muchísimo tiempo después, cuando ya la persona pues o el dinero se había devaluado o pasaba cualquier otra circunstancia que pues disminuía o afectaba aún más de haber perdido su bien, pues no tenía ninguna compensación. Agrega actualmente la palabra oportuno y señala que el pago pues tiene que ser próximo después de realizado la sentencia. Señala a su vez, ya habiendo analizado lo que es la libre empresa y el derecho de propiedad, el artículo 114 de la Constitución, la existencia de
delitos económicos. Y el artículo 117 me señala la defensa del consumidor. Tenemos que ver que, primero, toda persona tiene derecho a asociarse con fines económicos y que toda persona le tiene que ser respetado su derecho de propiedad. Con ambas cosas, pues se presta mucho para lo que es el ejercicio económico, la libre empresa, y con eso se puede llevar a cabo una economía estable. Pero esta economía estable, pues también tiene que ver el otro lado. En este caso, se puede considerar un deber jurídico como es el consumidor, ¿no? Que no posee los recursos o que está necesario o que depende de lo que le es ofrecido por la libre empresa o por la empresa privada. En este caso, señala el artículo 117 de la Constitución que todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, la libertad de elección y un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar estos derechos, las normas de control de calidad y la cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa de derecho del consumidor, el resarcimiento por los daños ocasionados y las acciones correspondientes por la violación de estos derechos. Una persona puede vender todo lo que quiera, dedicarse a lo que desee, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el artículo 112 de la Constitución. Pero a pesar de las limitantes que me señala el artículo 112, pues también me señala otra limitante, el artículo 117, y es que tiene que cumplir con ciertos parámetros de calidad y que no puede ser ofrecido de una forma engañosa a los particulares, al público en general, porque este es el consumidor final y por lo tanto se merece un tratamiento y que se le merece que tenga un consumo de calidad, ¿no? De acuerdo con esto, el consumidor final tiene un derecho, tiene su defensa, pero no solo es en el artículo 117, sino que también existen normativas especiales o disposiciones especiales para poder garantizar todo lo que son los derechos del consumidor, siendo una de las normas más importantes que han salido en Venezuela con respecto a esta materia, pues la ley de precios justos que no tanto por el contenido de la ley, sino por lo que ha representado una intromisión del Estado en la economía a los fines de regular una materia, en este caso el precio de determinados productos. En este mismo contexto de lo que es la defensa del derecho del consumidor, entramos a hablar también lo que es el artículo 114 de la Constitución, que yo lo había mencionado, que me habla de lo que son los delitos económicos. Me dice que el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos serán severamente castigados de acuerdo con la ley. El primero es la especulación. La especulación no necesariamente es mala. Es poder utilizar un bien, el precio de un bien, de un valor o de un servicio, bueno, para obtener un crédito económico, un rédito económico. ¿Cuál es el problema? Que a veces esta especulación puede realizarse de forma deshonesta. A veces se puede utilizar información obtenida de alguna manera no lícita para obtener un beneficio a costa de otras personas. Esa es una especulación deshonesta. Luego tenemos el acaparamiento, que no es lo mismo que una especulación. La especulación es poder tener una expectativa con respecto al mercado o tratar de tener una ventaja competitiva en el mercado. Esa ventaja competitiva puede ser honesta o puede ser deshonesta. Si es deshonesta, estamos hablando de una especulación eh, sancionada por la ley. Luego tenemos lo que es el acaparamiento, que es el almacenamiento, ocultar, utilizar para sí mismo una gran cantidad de bienes o productos para poder manipular el mercado y tener un precio muchísimo mayor. Luego tenemos la usura. La usura se utiliza más que todo en aquellos casos en los cuales se entrega dinero y a cambio de eso, dinero con concepto de crédito, de préstamo, y ese préstamo es dado a cambio de un interés. Un interés se constituye en usura cuando ese interés es demasiado alto, alto, exageradamente alto. Hablamos de intereses de 50, 60%, 70%, ¿no? Y por último tenemos la cartelización. Cartelización, estamos hablando de una forma de operar, como lo son la operación en carteles. Un cartel es cuando dos o más empresas que trabajan en un bloque, en un mismo sector económico, se constituyen para poder manipular el mercado.
En materia de países suele pasar mucho, siendo el caso más exitoso y también el más conocido el de los PET, que son el conjunto de países que se dedican a la explotación y comercialización del petróleo. Ellos se juntan y pueden manipular el mercado diciendo que no van a producir más petróleo o que van a aumentar la producción de petróleo para poder manipular el mercado. Eso en Venezuela está prohibido. Por último, tenemos el artículo 118 que me señala la labor solidaria y cooperativa, ¿no? Me expone un poco más lo que es el concepto de libertad de empresa, pero ya no solo me lo limita a las labores económicas, sino que también me lo limita, me lo establece también el derecho asociativo y la potestad asociativa a lo que es la labor social. Me señala, se reconoce el derecho de los trabajadores así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro mutuales y otras formas asociativas. Me pone un poco lo que es el derecho asociativo, pero no me pone la finalidad de lucro o el lucro económico como el objeto de esa asociación. Este es un ejemplo, este es un artículo que me señala perfectamente cómo es el contenido, cuál es el objeto de todo lo que es los derechos económicos dentro de la Constitución venezolana. Derechos de carácter económico que sí me reconoce que cada persona, cada ciudadano tiene un derecho a un lucro por una actividad de carácter económico, una actividad lícita, pero todas estas actividades o todos estos derechos económicos pues están supeditados primero a la supervisión del Estado y segundo a la intervención del Estado. Eh, no todo es malo, no toda intervención del Estado es dañina para la economía. Hay unas que sí son necesarias, como por ejemplo señala el artículo 117, se hacen es más que todo para la defensa del consumidor, para verificar que esté consumiendo productos de calidad, que no ha sido engañado para consumir esto por medio de una publicidad engañosa, y también que es respetado también un ordenamiento jurídico para poder protegerlo. Existen distintos casos, siendo los más importantes de estas intervenciones la creación de tres superintendencias, que son órganos de vigilancia que tiene el Estado para poder verificar que se están salvaguardando los derechos de los consumidores o personas que son consideradas como débiles jurídicos en determinadas situaciones, o también para verificar el accionar de determinados agentes económicos en el desarrollo de sus funciones. La primera superintendencia que vamos a entender o que vamos a hablar es la superintendencia del sector bancario, la SUDEBAN. Ella me viene a analizar no solo lo que son las operaciones bancarias, sino también el cumplimiento de la normativa, el cumplimiento de normativa para evitar el financiamiento del terrorismo y el lavado de capitales, y también la transparencia en las transacciones realizadas. La segunda más importante tenemos al SUNDE, que me regula todo lo que es la parte más comercial de la superintendencia. Cuando hablamos de esta superintendencia, hablamos de lo que es la actividad de policía, la actividad de vigilancia del Estado, en este caso con respecto a la vigilancia de ciertos factores económicos, por ejemplo, los precios, la calidad del servicio, la calidad de los bienes que están siendo ofertados al público en general, las condiciones de lo que es la publicidad y la propaganda con respecto a los bienes ofrecidos, y también el SUNDE me sirve para regular todo lo que son las materias de relaciones arrendaticias con fines comerciales. El salario, el canon de arrendamiento, la duración, el cumplimiento de ese contrato, actos administrativos también en materia de inquilinato, pero con fines comerciales. Y por último tenemos a SUNAVI, la superintendencia en materia de inquilinato de vivienda, que me viene a resguardar y me viene a vigilar que se estén cumpliendo con un canon de arrendamiento justo, que se estén con buenas normas de convivencia, más o menos esas clases de aspectos. Habiendo analizado todo lo anterior, pasamos a ver el segundo punto de lo que es este bloque temático, como lo es el derecho a propiedad. El derecho a propiedad, como ya vimos, estaba regulado en el artículo 115 de la Constitución venezolana y me señala que es el uso, el goce, el disfrute y la disposición sobre una cosa. Uso que el propietario puede utilizar aquello sobre lo cual es propietario. El goce y el disfrute son dos conceptos que van de la mano y quiere decir que si este bien sobre lo cual yo soy propietario me genera algún fruto, algún crédito, algo a favor, yo también sería propietario de ese beneficio.
y soy propietario de ese beneficio, primero porque lo principal, sí, lo accesorio sigue lo principal. Y segundo, porque eso es lo que se conoce como una acepción. Yo soy propietario de aquello que es accesorio de lo que poseo, de lo que es mi propiedad. Y por último, lo que diferencia a la propiedad de otros tipos de derechos reales es la capacidad de disposición, porque hay derechos reales que están constituidos con respecto al uso, con respecto al disfrute, pero que ninguno está constituido por la disposición, ninguno está integrado por la disposición. Únicamente el propietario tiene la capacidad o tiene la potestad de disponer, es decir, vender aquello sobre lo cual es propietario. Tenemos que decir que esta propiedad no solo la vemos o la entendemos como, como ser propietario de un bien en concreto, también puede ser una propiedad más inmaterial. Por ejemplo, la propiedad civil, como nosotros la entendemos, ha sido histórica. Nadie vende normalmente, o sea, no todo el mundo vende, pero la mayoría de la gente compra todos los días, así sea algo pequeño, así sea un caramelo. Comprar eso ya te hace propietario de ese bien. Y con eso puedes utilizarlo siempre y cuando no vaya en contra de la ley, ¿no? O las buenas costumbres. Esta propiedad puede ir desde lo más pequeño, desde un caramelo, hasta aspectos muchísimo más grandes, como comprar un edificio, comprar un bien inmueble. Y estos bienes, esta clase de adquisiciones o este derecho de propiedades, pues están regulados principalmente por lo que es el registro inmobiliario. Si vemos lo que es el Código Civil, vamos a ver que este utiliza lo que es el término de la oficina subalterna de registro. Esa oficina actualmente no existe y aquellas ventas de materia inmobiliaria, aquellas que involucren la existencia de la venta o la cesión de un derecho de propiedad sobre un bien de naturaleza o un bien inmueble, pues va a ser o se va a realizar por medio de lo que es el registro inmobiliario. ¿De cuál registro? De la circunscripción judicial en la cual se encuentre ubicado el inmueble. Actualmente en San Cristóbal tenemos dos, el primer circuito y el segundo circuito. El primer circuito se encuentra en la urbanización Mérida y el segundo circuito en el centro, cerca del Banco Caribe. Pero no todo es comprar algo tangible, no todo es comprar bienes, no todo es comprar casas y apartamentos o terrenos. También existen propiedades que pueden existir sobre conceptos más abstractos, como lo son la propiedad industrial y la propiedad intelectual, que son dos conceptos que mucha gente confunde, pero que no son lo mismo. La propiedad intelectual es aquella propiedad que existe sobre aquellos bienes que son producto del intelecto. Una persona va, escribe una canción, escribe un libro, es propietario de la idea, ¿no? Bien sea que esa canción pueda ser reproducida en un CD, o bien sea que ese libro pueda ser transcrito o impreso en un libro físico, lo importante y de lo cual es propietario esa persona es de la idea. Y también tenemos lo que es la propiedad industrial, que se diferencia, que también es un concepto abstracto, se es propietario de aspectos intangibles, pero que interesan o que tienen que ver con la materia comercial, la materia industrial. Por ejemplo, cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos diciendo que yo soy propietario de la trama de un libro o de una canción, ¿no? Yo lo redacté, yo lo hice. Pero cuando hablamos de propiedad industrial, estoy diciendo que yo fui el que creó el logo de una empresa, o el lema de una empresa, o el emblema de una empresa, todo lo concerniente a una empresa. ¿Y cómo yo verifico esta propiedad? Yo no voy a ir al registro inmobiliario para registrar mis invenciones. Tengo un registro especializado en esto, que es el SAPI, Servicio Autónomo de Propiedad Industrial, ¿no? Que está ubicado en Caracas. Es por ello que para poder registrar o poder tener la patente de esta propiedad industrial o de esta propiedad intelectual, tengo que dirigirme al SAPE y hacer mi solicitud. Tenemos que decir, ya para ir cerrando este tema, que la propiedad es un derecho perpetuo, y es un derecho perpetuo, ¿no? Se obtiene desde el momento en el que se tiene el derecho de propiedad, desde que se adquiere, hasta, puede durar hasta la muerte del propietario, y después de ahí puede pasar a sus herederos.
pero el derecho de propiedad, siempre que se ejerza, no se va a perder con el transcurso del tiempo. Sin embargo, sí existen maneras de poder terminar con este derecho de propiedad, o más bien que culmine con respecto al propietario. Este puede venderlo, puede cederlo, puede donarlo, que serían las formas normales en las cuales se acabaría el derecho de propiedad. Puede permutarlo, las vías civiles. Pero como bien vimos del artículo 115 de la Constitución, existen formas un poco más extrañas o irregulares con las cuales se puede acabar o extinguir el derecho de propiedad con respecto a una persona. Y entramos a los que es las limitaciones de utilidad pública o interés social, que serían los casos de expropiación. En esos casos, por ejemplo, una persona es propietaria sobre un fondo de terreno y sobre ese fondo de terreno se consideró, de acuerdo con la planificación nacional, va a pasar una carretera, va a pasar una autopista y se necesita ese pedazo de terreno para poder continuar con la vía de la autopista. Ese terreno, por su naturaleza, por su ubicación, pasa a ser de utilidad pública, porque el interés general de lo que va a representar esa autopista va a ser superior al uso que se le está dando en ese momento. Por lo tanto, se lleva el proceso de expropiación, se determina la utilidad pública o el interés social con respecto a la adquisición forzosa de ese bien y se le paga la compensación o indemnización oportuna al propietario. De esta manera se extingue su derecho de propiedad por medio de una sentencia judicial y, a cambio de esto, tiene una contraprestación, pero no es una contraprestación adecuada, porque la única contraprestación adecuada que puede llegar a tener es aquella que puede obtener por medio de una venta en libre mercado, en el comercio. Entonces, para recapitular, la Constitución venezolana sí me regula lo que son los derechos económicos, me regula derechos económicos en particular, lo que es el derecho a la libre empresa y el derecho a la propiedad, son derechos que son enmarcados dentro de lo que es el Estado social y por lo tanto posee bastante limitantes con respecto a la actividad económica y los derechos económicos con respecto a los particulares. Inclusive, existe una sentencia del magistrado Francisco Carrasquero López, en las cuales me dice que los derechos económicos por su naturaleza no son como tal derechos, sino que son más bien como principios, y que ha sido una sentencia bastante discutida a lo largo de la doctrina venezolana. Por su parte, tenemos el derecho de propiedad. El derecho de propiedad pues, se encuentra regulado tanto en el Código Civil como en la Constitución Nacional, en el artículo 115, que no es un derecho absoluto, sino que también está regido por lo que es el interés público y la utilidad social. Y por último, tenemos que decir de que existe tanto la propiedad civil, como la conocemos, sobre bienes en concreto, y también tenemos propiedad sobre ideas, sobre bienes intangibles. La primera se puede obtener y se formaliza por medio de la protocolización del documento por ante el registro inmobiliario correspondiente, y el segundo se registra con la patente en el SAPI. Y pues se puede acabar, bien sea con un acuerdo con otra tercera persona en el libre comercio, como lo es una venta, una cesión, una permuta, una donación, o también se puede acabar de una forma un poco más extraña o impropia, como lo sería por medio de una expropiación por interés social. Habiendo dicho esto, pues acabamos el día de hoy la materia, el bloque temático del día de hoy, y me gustaría saber si existe alguna duda o algún comentario. En vista de que no, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pues los invito a hacer una pregunta por medio de la plataforma y nos veríamos para la siguiente unidad temática. Hasta luego y el mayor de los éxitos en la actividad.